nuestro podcast, tu espacio para aprender, crecer y triunfar en el mundo inmobiliario. En H&P Academy creemos que cada comprador, vendedor y corredor de bienes raíces merece estar al frente en cada paso hacia sus metas. Hoy vamos a hablar sobre 2 riesgos silenciosos en las transacciones inmobiliarias, los encroachment o invasiones de terreno y las obsolescencias en las propiedades. Muchos de estos problemas no se detectan a simple vista, pero si no se identifican a tiempo, pueden poner en riesgo una venta o afectar también el valor de la propiedad. Antes de comenzar, recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, donde encontrarás contenido muy valioso como el del día de hoy. Soy Elga Piñeiro, tu mentora en bienes raíces. Para guiarnos en este tema tan importante, hoy nos acompañan 2 reconocidos líderes de la industria bancaria, Eric Haddock, vicepresidente senior de Money House, y Víctor Domínguez, gerente de la sucursal de Bayamón. Con amplia experiencia en financiamiento y asesoría hipotecaria, Eric y Víctor nos compartirán su conocimiento para entender estos conceptos, aprender a identificarlos y, sobre todo, evitar que se nos caiga una venta. Bienvenido, Eric. Muchas gracias, Elga, y muchas gracias a todos los seguidores que tienes. Estoy súper contento de estar aquí en tu programa. Siempre lo miro, siempre decía, algún día yo llegaré ahí. Qué cómico. Y aquí estamos para hacer una invitación bien interesante y hablar de un tema bien importante para todos ustedes, profesionales de los bienes raíces, ya que, Elga, yo pensando ahora la realidad, cuando tú coges el curso de bienes raíces, no hay ningún curso sobre reglamento, código de construcción y lo que exige la jurisdicción, el país, el estado, como le quieran llamar, Puerto Rico. Entonces el corredor sale a la calle a vender un producto que quizá está incumpliendo con las leyes del estado. Y por ahí es que empiezan esos problemitas. Correcto, correcto. Y de hecho, de eso es lo que se trata, porque siendo corredora de bienes raíces, ¿cuántas veces nos hemos topado con estos problemas que hemos dicho, tenemos financiamiento en esta propiedad? Pero quiero comenzar con el tema de definir, porque muchos todavía no conocen qué es eso de encroachment o invasiones. ¿Qué es ese término y por qué se utiliza? La realidad es que voy a ir un poquito para atrás en el tiempo. Para el 1972 se creó el reglamento de ARPE. Eso siguió modificándose en el 1978, 2000, después entra OSPE en esto. Se supone que si tú ibas a hacer una construcción, y esto se ve bien común en las casas construidas entre los años 60 a 80. Después de los 80, late 80, para los 90 ya empezaron los proyectos de Sadurní, los proyectos caros, que ya estaban bien ya tienen conocimiento de que si tú ibas a comprar uno de sus proyectos, ibas a modificar la casa, tú tienes que tener tu permiso de construcción de la agencia pertinente, en aquel momento OSPE, más el de la asociación de residentes, que también tienen un departamento arquitectónico o algo así para evitar eso. Esas propiedades que se hacían en esa época, pues las personas siempre querían añadirle un poquito la marquesina, esto, lo otro. ¿Y qué sucede? Pues que construían un poquito más allá o construían sin permisología. Como decimos nosotros, construcciones criollas. Construí la marquesina hasta atrás, la pegué a la colindancia, hice una piscina, pero nunca fui a ARPE o OSPE con un plano para que ellos me digan que podía o no podía. Y ahora estas personas quieren vender esa casa, te contratan a ti. Cuando llega el banco, y quiero ser claro en esto, Elga, es bien importante, el banco no te niega préstamos porque la propiedad tenga una invasión o cualquier tipo de situación atípica. No es el banco, es que yo tengo que aprobar. Los préstamos son garantizados por el gobierno federal y lo primero que te explica es que tienes que cumplir con los requisitos de ley del estado. Maravilloso. Ahí es que nosotros entramos a ir a ver la casa, a ver cómo lo corregimos. ¿Por qué? Porque se construyó la invasión. Invadí. Y puede ser una invasión tuya hacia el vecino como del vecino hacia tu propiedad. Sí. Y eso también impacta el financiamiento de tu propiedad. Exacto. Y lo vemos lo vemos no todos los días, pero en muchísimas propiedades. Claro, lo veo todos los días. Todos los días. Nosotros hacemos lo que llamamos los home loan inspections. No somos inspectores de vivienda, pero vamos al personal de Money House y vamos a ver la casa, vamos a ver qué condiciones atípicas tiene, para poder saber y recomendarle al corredor qué tipo de financiamiento exacto aplicaría a esa propiedad para poder corregir las deficiencias que se hicieron o las ilegalidades. Claro.
que son las construcciones ilegales, como invasión de patios laterales. Se supone que esta casa tenga 2 patios laterales, uno a la izquierda y uno a la derecha, un patio frontal y uno trasero. La gente pues dice, mira, pero está bien, yo no invadí patio, yo puse una casita, pero ¿tú te recuerdas las casitas de Sears que eran de guardar herramientas? Ajá. Hasta eso tú no puedes tener debajo de una servidumbre eléctrica. Y ahí entras, estás invadiendo la franja de la servidumbre de, en este caso, Autoridad de Energía Eléctrica. Y eso es ilegal. Claro, claro. Y eso es súper importante para nosotros los corredores, saber identificar eso, porque en efecto puede ser un impacto hacia el financiamiento de esa propiedad y cómo nosotros resolverlo. O sea, ¿cómo tú resuelves un problema de invasión? Bueno, primero que nada, tienes que hacer crear conciencia de que el problema es del vendedor. Claro. No es del comprador. Si el vendedor va a pasar el problema al comprador, sabe que va a costar dinero, porque si corregir el problema vale $20,000, vas a tener que rebajarlo del precio. Lo mejor es identificarlo a tiempo y tratar de corregirlo a tiempo para que, ¿verdad? Ustedes hacen negociaciones para que todas las partes sean win-win, tanto el comprador como el vendedor pues tengan un beneficio, y el corredor de bienes raíces y todo el mundo. Esto es una experiencia. O sea, comprar una casa es una experiencia. Sí. Pero si ya tú conoces el problema, el dueño conoce el problema y sabemos la solución, que es lo que vamos a ofrecer nosotros, se puede incluir en el financiamiento. Y dame otros ejemplos. Por ejemplo, ahora, después de María, se cayeron muchísimos postes. Y cuando levantaron esos postes, algunos, que eran los tendidos eléctricos, cayeron encima de los aleros de las propiedades, creando un serio problema. ¿Eso se conocería como otra invasión? ¿O cómo lo podríamos definir? Si cayeron encima del alero, es que había una construcción ilegal. ¿Por qué? Porque si hubiera ido a sacar sus permisos y sus planos como manda la ley, no lo hubieran permitido construir hasta esa distancia. ¿Por qué? Porque son un hazard. Está cayendo un cable eléctrico encima de tu techo. Y es bien gracioso, y lo voy a decir aquí. He estado viendo en las noticias recientemente, después del apagón, que los ataques que hacen a las compañías de que están dando energía, Luma, X, Y, Z, pero es bien particular porque las noticias fueron a una de las casas. Igual pasó en María. Cuando enseñan el poste, que está lleno de ramas y cosas, debajo hay una construcción que no hay forma de poder llegar a corregir problemas que tienen los cables eléctricos. Claro. Y por ahí es que estamos empezando, pero las noticias no te dicen eso. Es decir, el cliente tiene razón. Mira, Elga, para María, lo recuerdo después de María, hubo Santa Juanita en Bayamón, hubo un bloque, después que llegó la luz a los 6 meses, hubo un bloque que no tenía luz. Un bloque de toda la urbanización. Era el único bloque que no tenía luz. Y llamaron a Telemundo Responde. Lo pueden buscar en Telemundo Responde para que ustedes vean que van a ver el video. Y sale esta señora quejándose de que ya todo el mundo tenía luz hace 6 meses, ellos llevaban 3 meses más, iban por un año, que esto, que lo otro. Pues las cámaras le dicen, pues enséñame qué pasó. Y dice, no, es que el poste se cayó detrás de la casa de ella. Cuando las noticias se paran por el segundo piso, porque la casa era de 2 unidades, habían invadido los patios laterales, el izquierdo y el derecho, y llevaron la casa hasta atrás para comparar con la otra propiedad, y el poste quedó encajado entre las 2 propiedades. Entonces, la propiedad no tenía acceso a poder llegar ni de ella ni la de atrás. Claro. Y entonces ella se estaba quejando que no tenían luz por culpa de la compañía de energía eléctrica, cuando en realidad el problema de no tener luz era su propiedad. Claro. ¿Por qué? No respetó la parte de la servidumbre. Porque no respetó la servidumbre. Y cuando ocurrió el desastre, el poste quedó pinchado. Entonces, la compañía en este caso Luma, pues ellos vienen con una grúa muchas veces y sacan así. Pero en el caso de ella, la grúa no podía. Pues ella tenía 2 plantas y no tenía acceso a pasar nada. Ya eso es un trabajo que lo más seguro tienen que llevar un helicóptero. No sé cómo lo corrigieron, pero esos son costos que tiene tanto la compañía como el gobierno, y quizás se lo pasan hasta el cliente, porque si usted hace una construcción ilegal, y muchas veces cuando van al banco, yo les digo, vamos a demoler, tienes que demolerlo, legalizar. No, que eso se hizo así, que si en aquella época, que si el grandfather clause, que todo el mundo quiere saber más que uno, que yo trabajo esto y lo veo todos los días. Y van a OCPE o van a Luma para que le den una autorización, y lo primero que le dice Luma, le dice, no, tienes 30 días para demoler. Si tú no demueles, venimos nosotros, vamos a contratar a un contratista y te vamos a pasar la factura para que usted pague. Porque esa construcción es ilegal. Eso es lo primero. Segundo, también lleva penalidades de cárcel, penalidades de dinero. Si no se hace con el tiempo que la agencia te está solicitando que lo haga. Igual lo hace OCPE.
Compañero, esto es bien interesante. Siempre OSPE, DACO, donde usted vaya, que sea el gobierno, va a velar por el bienestar y la salud de tu vecino. Si tu casa le está causando daños a tu vecino, pegué la marquesina con la pared de mi vecino, la construí ilegalmente. Mi vecino tiene una alergia que dice que es un hongo que tiene en la pared que no puede limpiar porque la pared está pegada pared con pared. Y usted acaba de venderle la casa a esa persona. Y el vecino va a OSPE y hace una querella. Cuando OSPE va y ve el hongo, le dice, tienes que demoler esa marquesina. Y tú le vendiste la casa y no le dijiste que la marquesina es una construcción ilegal. Claro. ¿Qué consecuencia tiene? Terminamos en un tribunal. Sí. Cuando es algo innecesario. Se pudo haber corregido o haberse hecho correctamente desde el principio. Y para los corredores que nos están escuchando, súper importante que cuando vayan a inspeccionar esa propiedad, como verdad van a listar la propiedad, déjenle saber al cliente las observaciones que están haciendo. O sea, qué observaciones usted... Y si usted tiene duda, miren, llamen a su banquero. Los banqueros como Eric, como Víctor, que pronto estará también aquí con nosotros, les pueden, miren, con una foto. A su banquero, muchas veces nosotros hacemos eso. Mira, tengo esta situación, la propiedad, algunas veces invaden la acera y llevan la propiedad de hacer una expansión hasta la acera. O sea, que son situaciones donde uno tiene siempre que consultar, ¿verdad? Para saber si en efecto esa propiedad se puede resolver el problema. Porque algunas propiedades el problema no es que no tenga solución, pero es que cuesta más de lo que podría costar la propiedad. Realmente te quiero añadir en los problemas, uno de los problemas bien grandes son los paseos que habían antes para poder pasar vecinales. Vecinales para ir a la escuela porque no habían aceras y era por detrás. ¿Y qué pasó? Muchos municipios como San Juan, Carolina, dice, puedes cogerlo. Claro. Pero no le puedes construir. Claro. Sigue siendo de ellos. Puedes usarlo, lo puedes dejar abierto, puedes usar el barbecue, puedes poner tu piscina inflable, la quitas, la pones, sí puedes. Pero no puedes construir ninguna estructura, a menos que ellos te vendan ese pedazo. Hay gente que tiraba la verja y a la que tú tiras la verja, tú lo estás invadiendo. Exacto. Igualmente hay invasiones aéreas. Miren qué interesante es esto. Yo siempre le digo a los corredores, ve con la malicia más grande a ver todos los pormenores que tú ves en la casa, para que te sientes con el vendedor el primer día y le crees conciencia de que usted sabe que el carro tiene la goma vacía, ¿verdad? Claro. Pues él está claro, es más fácil de trabajar. ¿Qué sucede, Elga? Que dijiste ahora, en muchos casos, todo tiene solución, pero cuestan. Pero ahora mismo, como estamos en un seller market y los valores están altos, están vendiendo por encima del valor, pues entonces tampoco hay margen para poder prestarle los 15, 20, 25 mil dólares y se corrige el problema. Claro. ¿Por qué? Porque se está vendiendo por encima de valores. La realidad es que la necesidad de vivienda pues, ha obligado al mercado a esto. Pero todos los casos tienen soluciones y nosotros en Money House tenemos los Home Loan Inspection que vamos completamente gratis y le podemos decir, mira, esta propiedad hay que eliminar o legalizas en OSPE y pagas todos los chavos o le cortas 5 pies a esto aquí y la cierras aquí y liberamos la servidumbre y el caso puede pasar. Una de las cosas un requisito que sí es una excepción, es que tú puedes invadir uno de los patios laterales para una marquesina del largo original de la casa, así es el reglamento de OSPE, pero el otro patio lateral tienes que dejarlo libre para poder tener acceso al patio trasero por si hay alguna reparación, porque aunque tú no veas postes, muchas veces la servidumbre es soterrada. Claro. Y se puede romper igual y dañar igual. Yeah. O ellos quieran cambiar una cosa. Pero lo importante es eso, conocer. Vamos a ver, yo siempre digo, y no tienes que buscar una foto. A través de la internet tienes la página de la Junta de Planificación Ambiental, que es el MIPR, tienes la página del CRIM, tienes Google Earth, la versión Pro, que tú subes, le pones el muñequito frente a la casa y ves hasta la casa. Sí. Puedes darle la vuelta, entrar por el patio lateral. O sea, ya tú puedes ir preparado. Nuestra recomendación, la mía personalmente, es que vayas preparado ya. Observa. Hoy mismo salió un comunicado muy interesante en el periódico de los permisos de uso. ¿Por qué? Porque el permiso único, te está hablando de los procedimientos, fue el nuevo día, el permiso único, que cuando vas a sacar un negocio o una zonificación, que mucha gente compra propiedades para X o Y uso, tú se la vendiste y cuando vas a sacar el permiso, la propiedad no es permisible cumplir para montar una cafetería. Sí, exacto. Y eso pues sucede mucho. Entonces, ¿dónde vamos a llegar? Importante. Es súper importante. Usted tiene que leer la zonificación. Eso todo sale, todo es público. Empápese, el MIPR, que es la Junta de Planificación, la página del CRIM, la página de el Google Earth, usted puede ver. Usted busque la urbanización y mire todas las casas y busque una original.
y compare la original con la que usted está. Y usted va a ver que la original tiene 700 pies cuadrados de construcción y la que tú quieres vender tiene 1.400 pies cuadrados de construcción. Y te pregunto una cosa, Eric. Sí, perdona que te interrumpa eso. Si tú ves una situación, ¿qué consejo tú le das al corredor cuando ve toda esta gama de problemas en una propiedad? Porque sé que muchas veces nos acompaña a ver esas propiedades y buscarles alternativas y soluciones. ¿Qué consejos tú le das al corredor? Bueno, la realidad, Elga, nosotros vamos más allá de un consejo, nosotros educamos. Yo voy con el corredor a la propiedad, yo le voy enseñando caso a caso cómo se puede solucionar cada problema para que ya él sepa. ¿Qué sucede? Si una casa tiene una invasión, una construcción ilegal, pusieron ventanas, esto, lo otro, y ya tú lo sabes, cuando tú vas a ver el vendedor, ya tú puedes explicarle al vendedor, mira, eso es un problema, eso el financiamiento no lo va a permitir, lo van a mandar a eliminar, ese costo. Claro. ¿Quién lo va a hacer? Porque volvemos a lo mismo, todo va a costar dinero. Sí. Si no se pagó en aquella época por sacar un permiso de construcción, un permiso de uso con esos pies cuadrados, te lo pueden cobrar ahora. Y una pregunta, ¿estos problemas de encroachment se pueden incluir como reparaciones en un 203K Sí, FHA? sí, se puede incluir en un 203K. Los 203K tienen dos tipos de préstamos. El que es limited, que son cosas cosméticas, nada estructural. Y el estándar, que mira qué interesante, el FHA 203 que es estándar, te permite levantar una construcción completa. No. Le estaba dando el ejemplo a Víctor el otro día, que dije, tú vas para allá, para Barranquita, paseando el domingo, y dice, se vende por dueño, y tú ves un solar, y lo que ves es un bosque. Ajá. Y cuando miras, ves un pedazo de cemento en el medio del bosque. Y llama y le dice, sí, ahí vivía mi abuela, había una casa de madera, existió una casa, tuvo un permiso de uso, tenía agua y luz. Sí, tú puedes comprar ese terreno, hacer un 203K y construir una casa completamente nueva from scratch. Buenísimo. Con más de un año. También tenemos el Choice Renovation Express, que es el de Freddie Mac, que es el 203K convencional. Si usted, corredor, su cliente, tiene un préstamo FHA ya, o quiere aportar un poquito más de dinero, porque esto está al 95%, o no puede ser FHA por X o Y razón, pues nosotros Money House tenemos exclusivo en Puerto Rico ese producto que es el Choice Renovation, donde tú también puedes incluir ese tipo de reparaciones no estructurales. Ok. Pero sí, hay alternativas. Es ir al banco correcto con la persona correcta, porque no todas las instituciones trabajan estos productos, que es lo importante. Y eso que me acabas de mencionar del 203K de FHA para construcción está extraordinario. Eso no lo sabe nadie. No, eso no se habla. Así que gracias por eso. Bueno, y aquí hemos aprendido de lo que es el tema de encroachment, invasiones. Gracias, Eric. Tenía una importante que nadie lo ve. ¿Qué? Expandieron la casa, expandieron la marquesina, la pegaron al lado y sacaron los desagües por fuera del alero. Y el desagüe está en el terreno del vecino. El encroachment es el desagüe. Mira qué sencillo. Sí. Y eso lo vemos todos los días, porque yo he ido a ver propiedad. Yo le digo, ese desagüe, eso está en la casa del vecino. Ay, mira, sí es verdad. Que tira al vecino. El tubo. Tirando al vecino. Eso es un encroachment aéreo, una invasión aérea. Aéreamente la casa llega hasta la colindancia y el tubo está al lado. Esta es la finca del vecino. Claro. Qué interesante. Y la verdad es que, ¿qué consejos tú le darías a tanto los compradores? Porque muchos de estos compradores desconocen y algunos no tienen un representante corredor que los represente en esa compra directa con el dueño. ¿Qué consejos tú les das, Eric? Bueno, el primer consejo que les doy es que busquen las soluciones. Primero que nada, tienen que identificar las situaciones para buscar las soluciones. El cliente muchas veces tiene su banco, pero yo le digo, sin compromiso, llamen a Money House, llámenos al 725-8000, cualquiera de nuestros ejecutivos, porque somos el banco con más productos hipotecarios para ese tipo de problemas. Somos el banco número 1 en 203K en Puerto Rico, o sea que tenemos la experiencia, conocemos esto, lo hacemos todos los días. Lo que vamos a buscar es la manera de corregirlo lo más económicamente posible y poner la casa en ley para una vez esa persona se mude, liberarle responsabilidad tanto al corredor como al vendedor o cualquier persona que haya estado involucrada en la venta de esta propiedad. Exacto. Sí, la realidad, el consejo, llamen a Money House, no importa que usted esté en otro banco, su cliente, pero oigan las dos partes, porque no todas las instituciones trabajan el 203K estándar que yo te acabo de mencionar. Claro. No todas las instituciones trabajan en Choice Renovation.
Entonces, ¿cómo tú te puedes asegurar de que te están ofreciendo la mejor alternativa que existe en el mercado? Pues tienes que llamarnos para que tú compares y veas dónde te sale. No, y conozcas Mucho más y te fácil. orientes y te Exacto. eduques. O sea, yo creo que eso es sumamente importante, la educación y la importancia de tener un buen banquero que los pueda orientar y educar. Y gracias a Eric por estas palabras que nos acabas de traer. Me parece súper importante que nos sigamos educando con el tema de lo que son los famosos encroachment. Y bueno, y nuevamente me siento bien honrada que llegaste aquí a tu casa. Muchas de gracias. HMP Academy. Y muchas Y gracias a que todos por sé estar ahí que conectados. Eric siempre está en 20 cosas, pero gracias por sacar tu 21 tiempo. con la de hoy. Muchas gracias Sí. a todos, muchas gracias, Elvia. Gracias. Nos pueden conseguir en las redes sociales en cualquiera de las plataformas. Usted busque su teléfono, aprieta cualquier botón, escriba Money House y ahí vamos a aparecer. Ahí. Sin compromiso, es completamente gratis la orientación. El Home Loan Inspection es completamente gratis. Eso es Muy un valor importante. añadido a cada compañía, que quiere decir, vamos a que nos inspeccionen y nos oriente para que ya tú sepas cómo dar el primer paso desde que listas la propiedad. Claro, claro, y eso es súper importante. Pero no se pueden ir porque tenemos nuestra segunda parte con el gran líder Víctor Domínguez, que viene a hablarnos sobre obsolescencias funcionales. Otro tema bien importante para que no se te caiga tu venta. Así que en un ratito está con nosotros. Ya llegamos a nuestra segunda parte y hoy vengo con nuestro gran invitado, también líder de la industria hipotecaria, Víctor Domínguez. Bienvenido. Gracias, Helga, por tenerme aquí. Estamos aquí para ayudarte y para informar. Yo me encanta. acuerdo, Víctor, tanto de ese primer taller que dimos de obsolescencias y encroachment virtual. ¿Tú te acuerdas? Me acuerdo, claro que sí. Es un tema, oye, es un tema caliente siempre, Sí, siempre. Y con sí. hay mucha información. Es un mercado que está constantemente afectado por todos esos detalles. Así Todo que eso. es bien importante que Es estemos bien interesante. informados. Claro. Pues mira, en esa primera parte hablamos con Eric sobre lo que son los encroachment, las famosas invasiones, pero queremos hablar sobre otro tema interesante e importante, que son las obsolescencias. Ay, ay, ay. ¿Cuántos casos cuando vamos a las propiedades decimos, aquí esto es una obsolescencia funcional? Háblanos el concepto, ¿qué es obsolescencia? Mira, en el contexto de bienes raíces, una obsolescencia es un factor externo o interno que puede afectar el valor de la propiedad. ¿Okay? Existen las obsolescencias que son físicas, las obsolescencias que son funcionales y las obsolescencias externas. ¿Okay? Si me voy y me remito a lo que es la obsolescencia física, y pues nos referimos más que nada al deterioro de una propiedad, cuando hay un problema estructural que está afectando la propiedad. Esas son las cositas que se pueden identificar como una obsolescencia física. Una obsolescencia funcional son condiciones en la propiedad que pueden afectar su utilidad o mercadeabilidad en el mercado, algo que deje de ser actualizado, o sea, que ya sea obsoleto, como dice la misma palabra. Y factores externos que pueden causar una obsolescencia externa son, por ejemplo, el deterioro de un vecindario, cuando hay alta criminalidad, ahí se pierde lo que le llaman en inglés el pride of ownership. Tú sabes que tienes unas áreas que están bien afectadas porque las personas gradualmente permiten el deterioro físico de una propiedad. Pues esas cosas pueden causar una obsolescencia externa. Danos un ejemplo, ¿verdad? Si yo voy a ver una propiedad, yo te voy a llamar, te voy a decir, mira, Víctor, tengo esta situación con esta propiedad que muchas veces, ¿verdad? Lo debemos confirmar con un tasador, hablábamos fuera de cámara. Claro. ¿Quiénes son las personas a quienes nosotros debemos consultarle este tipo de preguntas? Pues, mira, cuando tú, está el Home Inspector, el inspector de vivienda, es una figura importante que ayuda a identificar obsolescencia, específicamente, por lo menos en lo que es el deterioro físico, es en lo que primera instancia, ¿verdad? Un inspector de propiedad va a identificar. También puede identificar cosas que conduzcan, obviamente, también a esa obsolescencia funcional que puede haber en una propiedad. Además del Home Inspector, pues está el tasador. El tasador, pues obviamente el scope o el enfoque del tasador es valor, así que va a identificar precisamente qué obsolescencias identificadas pueden representar o impactar ese reporte de tasación. Exacto. Y eso es bien importante porque particularmente como corredora de bienes raíces, muchas veces cuando voy a ver propiedades, rápido, tengo en mi mente obsolescencia funcional, tengo en mi mente encroachment, lo que son las invasiones, porque quiero saber qué problemas va a tener esta propiedad y tengo que resolver antes, ¿verdad? De ponerla a la venta o tener, ¿verdad? El plan adecuado para venderla, qué tipo de préstamos va a poderse financiar la propiedad.
Y muchas de estas cosas que no, ¿verdad? Muchas de estas obsolescencias es el cuarto, ¿verdad? ¿Qué ejemplo nos puedes dar que tú mismo has visto en tus casos? Pues mira, más común si en Puerto me voy, Rico. pues por ejemplo, pues de lo más común es la obsolescencia. Es que tanto en la obsolescencia física funcional vemos ejemplos todos los días, y Puerto Rico, como no ha sido un mercado muy disciplinado en la parte construcción, de permisología, pues entonces se presta para que existan estos injertos raros que uno ve en las propiedades, como un cuarto que da para otro cuarto, que eso es algo que es bien común. Bien común. Tienes, por ejemplo, una propiedad que no tiene su pasillo, o sea, y los cuartos, pues tienes un cuarto bien grande, por ejemplo, y tú pasas directamente a cada una de las habitaciones en el cuarto. Eso pues no es lo común en el mercado, no es lo que se considera actualizado, o por lo menos que sea funcional para los propósitos de una persona en el mercado regular. Y deterioro físico, esto, mira, una propiedad de 40 años que tú ves que tiene grietas en X estructurales, o tiene, ¿verdad? Que tiene un deterioro deplorable. Tú sabes, que ves hollín negro o hongo negro, tú sabes, todas esas cosas son de alto impacto en valor de la propiedad. Y para financiarlas, ¿cuáles son esas obsolescencias que tú dices, mira, there's no way, no hay forma que yo te pueda ¿verdad? financiar esta propiedad por estas razones? Mira, nosotros siempre vamos a tener que remitirnos a los ojos de nosotros, que es el profesional de tasaciones. El tasador va a hacer va a hacer su inspección interna, externa, va a identificar posibles, ¿verdad? Va a hacer unos señalamientos, y entonces en base a esos señalamientos el banco va a trabajar, ¿ok? Nosotros como profesionales, obviamente el profesional versado en financiamiento, en bienes raíces, que haya pasado por estas experiencias en muchas ocasiones, tiene entonces sí la facilidad de quizá coger, tiene el ojo para decir, hay bandera roja, hay bandera roja, pero no somos el profesional indicado, como te dije, a identificar cómo, ¿verdad?, que es o que no deja de ser, ¿verdad?, esa obsolescencia. Pero sí podemos nosotros ofrecer la cura. Claro. Nosotros en el caso del financiamiento, y específicamente, pues por ejemplo, un banco como Money House, nosotros pues nos enorgullece decir, somos el banco hipotecario con más productos hipotecarios en Puerto Rico, y tenemos una gama de herramientas que puede utilizar el corredor de bienes raíces o ese comprador que llegue directamente a nosotros para poder corregir cualquiera de estas situaciones, ¿verdad? Como bien dijo ahorita el gran maestro Eric Haddock, tienes el FHA 203K límite tu estándar, y pues tú puedes en ese caso, con ese producto, para personas que vayan a vivir la propiedad como residencia principal, corregir, ¿verdad? Dependiendo del deterioro que tenga la propiedad o la cantidad de dinero que se tenga que invertir en esa propiedad para corregirlo, ¿verdad? Pues se determina qué tipo de programa es el adecuado para eso. Y en propiedades de inversión y second home, que esto es bien importante, y estamos con el producto de Freddie Mac Choice Reno, que para propiedades que sean de una sola unidad de vivienda en inversión o que sean second home, tenemos alternativas para corregir problemas. De obsolescencias y de invasiones. Tienen que ser, tenemos unos límites, ¿verdad? Por la modalidad que se trabaja, ¿verdad? Por la modalidad que estamos trabajando del programa, pero sí ayuda a que podamos corregir estos problemas definitivamente. Y te pregunto, Víctor, hacia los corredores, ¿qué consejo tú le darías al corredor de bienes raíces, más allá de, obviamente, tener un buen ojo, para subsanar estas situaciones? Mira, lo principal es edúcate. Tienes que educarte, tienes que entender estos temas, tienes que buscar información, como tú bien estás haciendo ahora mismito, que estás presentando todo esto a un público tan, ¿verdad?, de corredores que necesita esta información. Tienes que buscar a la gente que sabe, que conoce y que se relaciona todos los días con estos asuntos. Claro. Tú tienes que tener a tu equipo de trabajo también. Sí, tú tienes que tener, mira, tenga tu home inspector, tenga tu tasador en el Rolodex, tú sabes, por usar un concepto bien retro, ¿verdad? ¿No? Eso me dijo la edad que yo tengo ya, ¿verdad? Al final del día, tú sabes, tienes que contar con la gente adecuada, y tienes que, cuando tú trabajes con el profesional que tú escojas, vas a vender la propiedad o vas a obtener un financiamiento, oye, obtén referencia. Claro, definitivo. Yo creo que todo corredor tiene que tener su equipo de confianza. Muchas veces no la sabemos todas. O sea, y el home inspector, como tú bien dices, ese inspector de propiedades te puede ayudar muchísimo. Y el mismo tasador, muchas veces las consultas se hacen a tasadores. Hay veces que
el famoso computer room, en verdad, de estas propiedades que quedan, esta área que está diseñada y no tiene uso, o sea, ¿cómo tú lo valoras? ¿Qué nombre le das a eso? Claro. O sea, aprendemos todos los días también con nuestros grandes tasadores, porque nosotros, por ejemplo, cuando vamos a inspeccionar una propiedad, tenemos que identificar, nos ha pasado también, Víctor, que hemos visto propiedades que en su diseño las quieren vender de 3 habitaciones, pero en realidad son 2. Porque tú tienes una habitación que está aparte a las que están en el pasillo, aparte, y esa habitación da hacia una sala, hacia un family. Entonces, eso se convierte en una obsolescencia. Podría ser, definitivamente. Podría. Hay que ver ese esquema que finalmente haga el tasador, entender, evaluarlo contra las indicaciones que tiene un producto, por ejemplo, como guías como FHA, y entonces así determinar si en efecto y eso es súper importante identificar eso, porque no es lo mismo una propiedad de 2 habitaciones o una propiedad de 3 habitaciones, no, claro. y eso les resta valor también. Así que y ocurre mucho en las construcciones, ¿verdad? Que pues, en estos detalles los dueños no piensan, pero muchas veces cogen una habitación y la expanden y termina siendo 2 habitaciones, porque es un mega, ¿verdad? Cuarto principal súper grande, más tienes otra habitación, pero hay una razón de ser, también. Hay una razón de ser bien importante para obtener permisos, y es precisamente en todos estos endosos que se obtienen, en estos estudios, se entiende qué puedes hacer y qué no puedes hacer en una propiedad. Ya la época de hacer construcciones a lo loco terminó, ya esto está impactando a la industria completa, ya después del 2008 que se cayó ese mercado completamente y empezaron los inversionistas que fueron a comprar empezaron a exigir por lo que eso tiene un problema, eso tiene un problema acá. Los financieros nos tuvimos que poner más estrictos en cómo la propiedad está, ¿entiendes? Sí, definitivamente. Y bien importante, Elga, y quisiera compartir con el público, tienen que entender bien también la diferencia entre lo que es la función de cada uno de los profesionales. O sea, el inspector de hogar, hay una confusión bien grande del tasador con el inspector de hogar. Exactamente. El tasador va y hace una inspección externa e interna de esa propiedad, y el enfoque del tasador es valor. El valor más probable de mercado. ¿Okay? Pero el enfoque del home inspector es funcionabilidad. Hay veces que la gente ve y cree que el tasador va a abrir y cerrar cada ventana en la casa, que va a coger y va necesariamente a treparse al techo. Oye, lo hacen, pues se hace una inspección externa, pero no es que se tenga que hacer. ¿Entiendes? Claro. Así que todas esas cositas bien importantes que, como te digo, en este proceso de educación entendamos bien el rol de cada quien. Claro. De hecho, en el área de las invasiones, consultemos con los agrimensores. Porque Definitivo. la realidad es que cuando ven ese plano de mensuras, que muchas veces nos damos cuenta de la invasión. El tasador se va a subeditar precisamente a la opinión del líder de opinión de esa materia, que es el tasador, que es el agrimensor. O sea, él puede coger, identificar como hacemos nosotros. Aparentemente ahí parece que hay un problema. Entonces él recomienda entonces que ese profesional emita su opinión para entonces él complementar y terminar su reporte. Nosotros hemos tenido a veces esas banderitas rojas y a veces le recomendamos a nuestro propietario, oye, ¿sabes qué? Tengo mi duda. A mí me parece que tú tienes una situación de invasión. Yo te recomiendo hacer un plano de mensura, una mensura, para consultar con el agrimensor si en efecto hay o no hay invasión. Definitivo. Y ciertamente pues nos ha ayudado muchísimo, porque cuando existe esa confirmación, ya yo le adelanté al banco o al comprador, tenemos esta situación y este es el único préstamo que vamos a poder resolver esta situación. Así que es importante que te cualificas bajo ese tipo de préstamo, pero siempre también consultando al banquero y documentándole lo que ustedes tienen. Mira, por naturaleza de nuestro negocio, Elga, nosotros entramos ya en contacto con todos estos reportes y utilizamos estos reportes en el día a día, utilizamos la mensura, utilizamos el estudio de título, utilizamos la tasación, utilizamos el flood determination, utilizamos todo lo que usualmente, ¿verdad? Conlleva, porque por parte del financiamiento y las exigencias que tiene el inversionista,
exigen que nosotros tengamos que cumplir con que cada de estas cosas esté en orden. Sí. Y el corredor de bienes raíces, yo entiendo que lo ideal debería ser que se pueda desarrollar también de esa manera holística, entender todos estos reportes también, saber qué pasa cuando detectas una invasión, cuando hay una reducción o un aumento de cabida en una mesura. O sea, todas esas cositas es importante que nos eduquemos, nos relacionemos con ellas y entendamos al profesional que debemos ir para resolverlas. Claro, claro, me parece fantástico. Víctor, esto ha sido espectacular, claro, gracias por... Me encanta estar la aquí. verdad que sí, ¿no? Y que me encantan todo esto. La información es tan valiosa porque nos educamos y nos empoderamos también. Claro. O sea, podemos estar mucho más alertas de saber qué es lo que tenemos que hacer de todos los tipos de préstamos que existen que pueden solucionar estos problemas que vemos en las propiedades. Así que un gran consejo que les doy, ¿verdad? Escuchando a estos grandes líderes, es que miren, no vamos a descartar. Usted va a ver una propiedad, no descarte que no la pueda vender. Sí hay alternativas, pero lo importante es identificar el problema y buscar la solución. Y en la industria, pues hay grandes profesionales que les pueden ayudar a aclarar todas estas dudas. Hablamos del tasador, de los home inspectors, del agrimensor, del banquero. Hablamos también de la importancia del estudio de título. Es sumamente importante saber cómo está esa descripción de esa propiedad. Mira, Elga, es bien importante, desde el punto de vista de nosotros, las personas que hacemos, ¿verdad? Los financieros, los banqueros, usted debe entender, mira, hay mucho, y conozco colegas de la industria que tienen mucho conocimiento y los respeto, ¿verdad? Y conocemos trayectorias, etcétera, etcétera. Pero cuando vienes a la verdad tienes que entender cómo es que integralmente, cuál es la cultura de trabajo que tiene ese banco que está evaluando tu caso. Nosotros, por ejemplo, ahorita Money House, te lo traigo, pues trabajo allí. Tenemos una cultura de no solamente trabajar con el cliente, trabajamos con la propiedad. Tú tienes que, esto es una precualificación, esto es dual. Dual. Estás trabajando con el cliente, entender si tiene habilidades de repago, fondos suficientes para poder cerrar una compraventa, entender su crédito. Entonces, y tienes por otra parte la propiedad. Tienes que entender si la propiedad es segura, si la propiedad es habitable y si está dentro de código de construcción. Correcto. Y si tú aprendes y entiendes, ¿verdad? Cómo identificar esas cosas, y si sabes que el banco tiene cultura de trabajo para poder identificar y trabajar con esas cosas, te diriges al lugar correcto. Fantástico. ¿Entiendes? Cierto. Bueno, pues gracias, Víctor, nuevamente por estar aquí con nosotros. Para mí ha sido un gran placer hablar con Víctor y con Eric sobre este importante tema, porque ciertamente tenemos que conocerlo. Es parte integral de lo que es la venta de una propiedad. Y en Puerto Rico, pues ya sabemos que tenemos esta situación en muchísimas propiedades, pero tenemos la esperanza de que hay alternativas que van a solucionarlo y que obviamente podamos vender esta propiedad. Bueno, pues hoy también aprendimos que ser proactivos ante los encroachment o invasiones y las obsolescencias no solo salva una venta, también protege los intereses de nuestros clientes y fortalece nuestra reputación como agentes de confianza. Detectar a tiempo, actuar correctamente y asesorar bien es, miren, la clave para lograr transacciones exitosas, especialmente en un mercado tan competitivo. Agradecemos nuevamente a nuestros invitados Eric y Víctor por compartir su experiencia, consejos prácticos para ayudarnos en esta industria. Y a ti que nos acompañaste, recuerda que cada propiedad tiene su historia, pero también sus retos ocultos. Así que prepárate, mantente alerta y serás un verdadero aliado para tus compradores y vendedores. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para recibir todo este contenido de valor. Y recuerda que el conocimiento te empodera y te permite tomar mejores decisiones. Nos vemos la próxima semana por aquí, por el mismo canal. Gracias.